Ok. Ahí estamos. Ok, ¿dónde nos habíamos quedado? Acá nos habíamos quedado, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, doctora. Bueno, entonces estábamos en las neuroimágenes, la sensibilidad de la tomografía y la resonancia es similar, el monitoreo de los pacientes es fácil contar, nivel A. Tenemos el TAC de control a las 24, 48 años, 48 horas, perdón, en pacientes con stroke hemorrágico, ¿no? Y bueno, nos ayudaba también para definir si había, dijimos, ¿no? El spot sign y el riesgo de que pueda haber la expansión del hematoma, ¿no? Y obviamente la resonancia para ver otras causas, ¿no? De esta hemorragia, como un cavernoma que se haya roto, o puede ser una malformación arteriovenosa, ¿no? O algún tumor que haya sangrado, dijimos dentro de todos el glioblastoma multiforme era uno de los tumores que tenía la tendencia, ¿no? De sangrar. Y bueno, la angiotag o la resonancia también en pacientes que podían tener trombosis del seno cavernoso. ¿Qué más teníamos? Ahí tienen imágenes con hemorragias intracerebrales, intraparenquimales, algunas con invasión intraventricular. Obviamente los pacientes que tienen hemorragia con invasión intraventricular, hemorragia subaracnoidea y son muy extensos, tienen mal pronóstico, ¿no? Son pacientes que van a tener mal pronóstico por el tema de la invasión y por el síndrome de hipertensión endocraniana y todo aquello que implica la hemorragia intracerebral, ¿no? Habíamos hablado también que, bueno, dentro de las hemorragias intraparenquimales teníamos a la hemorragia de causa hipertensiva, pero no era la única, ¿no? Dijimos, al menos las hipertensivas, recuerden siempre, son de localización subcortical, ¿no? Ganglios basales, son más profundas, pero las lobares, generalmente, las que son más corticales, van a deberse a causa por angiopatía mieloide, ¿no? O ¿cuál es la otra causa? Las malformaciones, ¿no? Arteriovenosas que pueden sufrir ruptura y producir esta, ¿no? Entonces, la angiopatía mieloide, para tomar en cuenta esto, tenemos los criterios de Boston. Dijimos que más frecuente era la angiopatía mieloide en pacientes ancianitos, ¿no? Que sin haber tenido algún antecedente de hipertensión arterial, por ejemplo, podían tener hemorragias, ¿no? A nivel cerebral y en tipo hemorragias lobares, generalmente, ¿no? Y acá ustedes tienen los criterios para este tipo de hemorragia por angiopatía mieloide, ¿no? Tenemos la definitiva, solo se hace el examen post-mortem completo, ¿no? Que va a demostrar una hemorragia lobar, cortical o córtico-subcortical, que ausencia de otros diagnósticos, y se va a encontrar una angiopatía mieloide congófila con vasculopatía severa, ¿no? La angiopatía mieloide probable y los criterios, ¿no? Eso ustedes lo van a ir revisando. Siempre la edad, recuérdense, el factor de riesgo, más de 55 años, ¿no? Tanto para stroke isquémico como para hemorrágico y más aún para considerar en angiopatía amieloide, ¿ya? Entonces, estos criterios ténganlo en cuenta, repásenlos, véanlos. Y ahora nos vamos a ir con el manejo de la hemorragia espontánea intracerebral. ¿Alguien ha leído en relación al manejo algo que voluntariamente quiera participar y hablar antes de que entremos con el manejo, qué dicen las guías o que hayan revisado algo sobre el manejo del stroke hemorrágico? ¿Alguien que se pueda animar? ¿Nadie? Nadie se anima. Doctora. Nadie se anima a hablar sobre el tratamiento. Bueno, esto es un poco de neuroimágenes, las localizaciones de las malformaciones arteriovenosas frecuentes. Esto también es pregunta de examen, ¿ya? ¿Dónde se encuentran los aneurismas con mayor localización, ¿no? Según la arteria. Esto también para que lo consideren, neuroanatomía. ¿Pero por qué se pasa hasta mi tratamiento?
Creo que no está acá. Un poquito, o sea, esto es de hemorragia esofágica. Creo que lo he movido. Bueno, nadie puede decir acerca, bueno, como en stroke isquémico, ¿no? Igual el ABC, la vía aérea y todo, pero lo más importante en estos pacientes es el manejo de la hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? Estos pacientes tienen la tendencia a hacer hipertensión endocraniana, por lo tanto hay que utilizar, ¿qué es lo que va a hacer? Es manejar las presiones intracerebrales, ¿no? Lo ideal es manejar en una unidad de stroke o también en una unidad de cuidados intensivos. Pero lo otro es ver el tamaño, ¿no? El tamaño de la hemorragia intracerebral, la localización de la hemorragia intracerebral, ¿no? No es lo mismo que esté supratentorial o infratentorial, no es lo mismo que sea un volumen pequeño o un volumen grande, no es lo mismo que sea por una etiología, una malformación arteriovenosa rota, que por una hipertensiva, o porque ha habido exceso de anticoagulación, ¿no? Llámese warfarina, o algún otro anticoagulante nuevo, ¿no? Que haya podido recibir el paciente. Entonces, tomando en consideración eso, nadie, o los llamo uno por uno para que participen. Nadie quiere hablar voluntariamente. Doctora, ¿yo puedo participar? A ver, ¿quién es? ¿Alejandro? Sí, doctora. A ver, ya reconozco tu voz, la práctica. En cuanto al manejo... volumen. Está bien, doctora. Ya. Muy bien, a ver, Alejandro. En cuanto al manejo de la presión intracraniana, lo que recomiendan algunas guías es primero elevar la cabecera a unos 30 grados, luego se le debe dar sedación leve al paciente y podemos utilizar solución salina para mantenimiento y reemplazo de líquidos. En caso de un manejo más agresivo, podríamos utilizar, o lo que se utiliza es el drenaje ventricular de líquido cefalorraquídeo, diuréticos osmóticos, el bloqueo neuromuscular. Por O que ejemplo, puede ¿qué ser diurético osmótico conoces, Alejandro? el manitol, doctora. Muy bien, el manitol. ¿Sabes? O solución salina hipertónica. O solución salina hipertónica. Muy bien. Ya. ¿Qué más? Doctora, ¿puedo participar? Ya. También acotando lo que dijo el compañero, bueno, en relación al tratamiento médico de una hipertensión intracraneal se utiliza manitol y bueno, como ya mencionó la cabecera elevada, también podemos controlar lo que es la presión arterial. Las cifras altas de presión arterial pueden aumentar lo que es el hematoma y también en este caso no van a ser útiles los corticoides. ¿Nos van a ser útiles? No, ahí sí te doy No van a Ah, ya, ser sí, no, útiles. no se utilizan corticoides para esto, ¿no? Muy bien, entonces lo primero sería el manejo de la presión intracraneana, viendo, ¿no es cierto?, si hay efecto de masa, desviación de línea media, la hemorragia de pronto es muy grande, ¿no? Y tenemos que hacer uso de estas dos, ¿no? Solución hipertónica, solución salina hipertónica o el manitol, ¿no? Que se maneja también. Muy bien, pero si la causa fuera, por decir, uso de anticoagulantes, vitamina K, ¿cuál sería el tratamiento? A ver, chicos, participen, solo 2 y son 50 y tantos. No, son 49, perdón. Recuerden la dosis del manitol, ¿no? Es de 0.5 a 1 gramo por kilogramo, ¿ya? Eso y el monitoreo que hay que tener cuidado con el manitol son los trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Todo paciente que está recibiendo manitol hay que hacerle un monitoreo de los electrolitos, ¿no? Porque puede haber alteración, ¿no? Y empeorar el estado de conciencia del paciente. Lo otro es que le inducimos, ¿no? Al coma farmacológico, ¿no es cierto? También utilizamos benzodiazepínicos, algunas veces utilizamos fenobarbital,
propofol, o sea, dependiendo del estado de conciencia del paciente. Le tratamos de inducir a un coma farmacológico también, ¿no? ¿Qué más? En relación a la anticoagulación, ¿alguien ha leído algo? Espera un ratito. ¿Nadie? A ver, voy a ir llamando. Doctora, en caso de lo que es hemorragias por anticoagulantes, se puede revertir la anticoagulación con complejos de protombina más plasma fresco y también más vitamina K. Exactamente, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es corregir el INR, ¿no? Si el paciente está sobrecoagulado, puedes utilizar vitamina K o plasma fresco congelado. Muy bien. ¿Quién ha hablado? De Yanira, doctora, Córdoba. De Yanira. Ya. ¿Qué más tendríamos que tomar en cuenta en estos pacientes? Debe evitarse la transfusión plaquetaria, doctora. ¿Debe de evitar? No está clara ni se Sí. considera investigacional, ¿no? Sí, como está acá en la diapositiva. Sí. ¿Qué más? Bueno, para la aspirina yo tengo algo para revertir. Paciente toma, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Nadie? Habría que suspender, ¿no? Lo primero que hay que hacer es suspender la anticoagulación o en el caso de recibir antiagregantes plaquetarios, también hacer la suspensión. Y lo otro es ver las plaquetas, ¿no? Las plaquetas, si hay trombocitopenia, obviamente también hacer transfusión de plaquetas, pero no está en todos indicadas la transfusión plaquetaria, ¿no? Solamente hay algunos casos, porque ¿cuánto debe de ser las plaquetas para que haya riesgo de sangrado? ¿Quién me responde eso? Si alguien me responde, un punto a su examen del primero. Doctora, una reducción del 13%. Doctora, sería Doctora, menor a debe ser menos de 50.000, 100.000. 50.000. Doctora, debe ser menos de 100.000 por milímetro cúbico. Ya, no, pero para que haya riesgo de hematoma, hemorragia, no es 100.000, ¿ah? ¿Cuánto es? 50.000, doctora. No adivinen, pero. 10.000. Doctora, ¿sería esto menor a 20.000? ¿Cuánto, Carlos Daniel? Y así, ¿no? 20.000, 30.000, menos de 30.000 hay riesgo de hacer sangrado intracerebral, ¿no? Entonces, ahí también hay que pensar en hacer transfusión. Muy bien. Carlos, me haces recordar después de tu primer parcial, ¿ya? Entonces eso también, ¿no? O sea, lo que quiero decirlo con todo esto es de que hay que considerar la etiología para nosotros dar el tratamiento, ¿no? Ver el recuento plaquetario, si lo tomaba anticoagulante y hacer la reversión correspondiente. Lo otro es, eso es para dar el tratamiento médico, pero para dar el tratamiento quirúrgico, no sé qué ha pasado con esto, porque lo he movido todo, creo. Bueno, antes de irnos al tratamiento, quirúrgico, vamos a hablar un poco del tratamiento antihipertensivo, ¿no? Los pacientes con tratamiento antihipertensivo en fase aguda del SB hemorrágico, ¿no? Tratábamos unas presiones en SB isquémico, pero en el hemorrágico es de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, pacientes sin historia de hipertensión, la presión arterial sistólica mayor a 160, o la diastólica mayor a 95, ¿no? Y igual, pero si tienen pacientes son con historia de hipertensión o signos de hipertensión arterial crónica, el objetivo siempre va a ser de 160 sobre 120, ¿ya? Y no debe tampoco ser reducida de manera brusca, ¿no? Pero estas son las presiones que se recomienda, ¿no? Esto sí, está bien.
¿no? Van a encontrar en la guía del AJA igual estos valores, ¿no? Las presiones en cuanto hay que mantener la sistólica y la diastólica. Sepan diferenciar en lo que es stroke isquémico con el hemorrágico, porque no se maneja lo mismo, ¿no? Y esto también es pregunta de examen, ¿ya? Para que ustedes tomen en consideración el manejo de las presiones dentro de las 24 horas en la etapa aguda. La glicemia, como en el stroke isquémico, igual, ¿no? Tratar de mantenerla controlada, tratar de mantener normoglicemia, sino tratar de usar escala móvil. Lo otro es los anticonvulsivantes, igual, ¿no? No hay tratamiento profiláctico. Si el paciente no ha convulsionado, pero tiene una hemorragia intracerebral grande, pero no ha convulsionado, la mayoría de estudios no recomiendan utilizar anticonvulsivante profiláctico, ¿ya? Si presenta, sí, hay que dar un fármaco anticonvulsivante para evitar mayor injuria a nivel cerebral. Lo otro que hay que considerar, bueno, es el monitoreo, las presiones, si hay hidrocefalia, ¿no? Ver la colocación de repente de la válvula. Hay algunas hemorragias, voy a después de esto regresar un poco a la hemorragia subaracnoidea, que es la que me interesa que también sepan. Hay hemorragias intraparenquimales por obstrucción o por invasión intraparenquimal, etcétera, invasión intraventricular, hacen hidrocefalia, ¿no? Entonces, hay que manejar la hidrocefalia, pero también la hemorragia subaracnoidea, vamos a ver que es una complicación que hace, como una complicación hace hidrocefalia. Vamos a ver la parte del tratamiento quirúrgico. Y acá vamos a tener varios estudios, ¿ya? El último estudio que ha considerado para el manejo de cirugía es el estudio Stitch, ¿ya? Así como el Stitch, el dibujito, algo así. Digamos, el estudio que ha considerado más pautas para hacer un manejo no quirúrgico es este estudio, ¿no? ¿Y cuándo yo hago cirugía? ¿Cuándo estaría indicado en una hemorragia intracerebral la cirugía? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien lo ha revisado? Doctora, ¿serían hemorragias de fosa posterior en el cerebelo que Sí. presentan un deterioro del nivel de conciencia? Muy bien. Entonces, los pacientes que tienen hemorragia cerebelosa, en este caso las infratentoriales, están indicadas las cirugías. La cirugía está indicada, ¿ya? A veces suelen poner no vi en el MIR. En el MIR es lo que vi las preguntas, ¿no? Paciente con una hemorragia cerebelosa, con trastorno del sensorio, bla, bla, bla. Tu tratamiento, ¿cuál sería, no? Entonces, si es cerebelo, siempre relaciónenlo con el tema quirúrgico. Muy bien, esa es una indicación. La localización infratentorial a nivel de cerebelo. El otro, hay otros, ¿no? Sobre todo los que están deteriorando, acá dice, ¿no? Los pacientes con hemorragia cerebelosa, sobre todo los que están con deterioro neurológico, que tienen compresión del tronco cerebral o estamos produciendo hidrocefalia por obstrucción ventricular. Deben de ser sometidos a la evacuación quirúrgica de la hemorragia tan pronto como sea posible. Pero no es lo único, ¿no? Tenemos otras recomendaciones. El volumen, ¿no? Pero ese volumen que ustedes ven ahí en pacientes que presentan volumen más de 30 cc, ¿no es cierto? O más de 30 centímetros cúbicos, tiene que ser de localización lobar, ¿no? Llámese lóbulo frontal, parietal y todos los lóbulos que ustedes conozcan, pero ese volumen tiene que estar a menos de 1 centímetro de la superficie, ¿ya? Y también en estos pacientes está indicado la cirugía, ¿no? Puede haber una craneotomía, una cranectomía descompresiva también para estos pacientes para manejar más que todo el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿ya? Esas son digamos, las dos indicaciones que quiero que sí o sí las recuerden, porque con ellos se puede decidir y salvar muchas vidas, ¿no? Pasa que en la emergencia a veces tiene el paciente una hemorragia intensa en nivel cerebeloso y lo primero que hacen es interconsulta neurología.
Entonces, no, pues, ¿no? Si el interno o el médico de guardia, o sea, no pierde tiempo de frente a neurocirugía para darle el tratamiento respectivo a este paciente, ¿no? Nosotros vamos a ir a manejar un poco el tema de si ha convulsionado, un poquito el manejo de repente con manitol y todo eso, pero no le vamos a dar la solución definitiva, ¿no? Entonces, eso para que ustedes tengan el criterio, no olviden, ven en cerebelo o tienen un volumen más de 30 cc que esté a menos de 1 centímetro de la superficie, van a ustedes a considerar tratamiento quirúrgico, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta en relación al tratamiento quirúrgico? Doctora, disculpe una pregunta. ¿Por qué no se hace una cirugía en una hemorragia supratentorial? Sí se hace, pero tiene que tener estas características, más de 30 cc de volumen y menos de 1 centímetro de la superficie. Esas que son lobares son superficiales, son corticales, más bien esas son las que están indicadas para un tratamiento quirúrgico, pero lo recomendable, los estudios, estudio Stitch y hay otro estudio más, que recomiendan que tenga estas características, ¿no? Yo pensé que me ibas a preguntar, ¿cómo calculo el volumen? ¿Alguien sabe? Dime, ¿no? Eso nadie, no se ha puesto a preguntar, o sea, ¿cómo yo calculo el volumen, doctora? Bueno, no tienes experiencia, vas y lo buscas al radiólogo en tomografía y le dices que te lo calcule. Pero nosotros lo podríamos calcular, sí lo podríamos calcular. Y hay toda una fórmula, ¿no? Toda una fórmula, se mide el diámetro más grande, más pequeño, se divide, ¿no? Es todo una fórmula para poder hallar, pero sí se puede, pues, ¿no? Sí se puede hacer la medición. ¿Ya? Vamos ahora. No olviden esto también, ¿ya? Por favor, la localización de los aneurismas, que es pregunta de examen también para neurología, neurocirugía, ¿no? Los neurocirujanos les gusta preguntar más que el neurólogo, porque como ellos entran a sala y buscar, ¿no? Dónde están las malformaciones arteriovenosas más frecuentes. ¿Ya? Eso también para que lo revisen. Sin embargo, nos estamos olvidando de una entidad muy importante que es la hemorragia subaracnoidea, ¿no? ¿Y qué es la hemorragia subaracnoidea? Es la presencia de sangre a nivel del espacio subaracnoidea, donde normalmente tiene que haber líquido cefalorraquídeo, encontramos sangre, ¿no? Y estos pacientes, como en algún momento lo mencionamos, podemos hacer de primera instancia, va a venir con una sospecha clínica alta, ¿no? O sea, una cefalea centinela, una cefalea que ha sido el peor dolor de su vida, que puede estar asociada a náuseas, vómitos, por ahí le hago un fondo de ojo y encuentro papiledema, ¿no? Y le hago una tomografía y en la tomografía puedo yo encontrar alguna lesión hemorrágica subaracnoidea, como tampoco no, y eso me va a ayudar la escala de Fisher, ¿no es cierto?, que es la escala que me ayuda a determinar y correlacionar la lesión, ¿no? Si veo que yo en la escala de Fisher, digamos, tiene una puntuación de la más mínima, no voy a encontrar la hemorragia subaracnoidea, entonces lo que yo hago es la punción lumbar. Y la punción lumbar, yo voy en busca de la presencia de sangre y los crenocitos, ¿no? Por eso pasa, ¿no? A veces tiene dolor de cabeza, es intenso, le hacen su tomografía y de pronto no encuentran nada. Ha recibido múltiples analgésicos y sigue con el dolor de cabeza. Entonces, ahí hay que hacer una punción lumbar de manera inmediata para poder buscar, identificar crenocitos o presencia de sangre para nosotros tener el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto?, por líquido cefalorraquídeo y de repente buscar la causa, ¿no?, que en la mayoría de los jóvenes al menos son malformaciones arteriovenosas, ya tenemos que hacer angiotomografía o panangiografía, que también nos ayuda a localizar la MAC que ha podido ser rota, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que recuerden también, ¿no? Y en la escala de Fisher, quiero que recuerden el número 3. ¿Alguien sabe en la escala de Fisher qué significa Fisher 3? Sí, doctora. Es el coágulo grueso cisternal que va a medir más de 1 milímetro
estas en cisternas de medida vertical. Ya. Entonces, ¿por qué les pregunto del Fisher 3? ¿Por qué? Porque el Fisher 3 es de todos, digamos, es el que tiene más riesgo a hacer una complicación que se llama vasoespasmo, ¿ya? Entonces, para mí es importante identificar frente a qué Fisher estamos para ver la severidad y para ver también las complicaciones que pueda tener un paciente que presente hemorragia subaracnoidea, ¿ya? ¿Quiénes están propensos a hacer hemorragia subaracnoidea? Los que tienen malformaciones arteriovenosas, ¿no es cierto? Se dice que es más común en mujeres que en varones, ¿no? Especialmente durante el embarazo, eso es lo que se reporta. ¿Quiénes más? Aparte, obviamente, de los que sufren un traumatismo encefalocraniano. ¿Alguien sabe? Doctor, estarían las malformaciones arteriovenosas. Ya, malformaciones arteriovenosas, ¿qué más? Aneurismas también, doctora, que pueden localizarse a nivel de la arteria comunicante anterior. Ya, ¿qué más? ¿Es lo único? ¿Les llamo? Doctora, el tabaquismo también, así como la hipertensión y el alcoholismo. Ya. Entonces tenemos ahí todas las tipos de alteraciones vasculares, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas, el angioma venoso, el cavernoma, telangiectasia capilar, las fístulas durales, todos estos nos pueden conllevar a una hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Creo que es lo más importante para que ustedes recuerden en hemorragia subaracnoidea. Lo otro es la parte de las complicaciones, ¿no? Y eso también es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea? Y ustedes ahí pueden ver, ¿no? Tenemos el resangrado, la hidrocefalia, el vasoespasmo, las convulsiones, alteraciones hidroelectrolíticas como la hiponatremia, arritmias y edema pulmonar. Entonces, acá lo que tal vez es interesante que ustedes sepan es en cuánto tiempo se presenta cada una de estas complicaciones, ¿no? No es lo mismo que en cuánto tiempo de inicio de los síntomas, ¿no? El resangrado, por ejemplo, ¿no es cierto? Se va a presentar generalmente en las primeras 24 a 48 horas, ¿ya? Pueden, al menos los aneurismas pueden resangrar, ¿no? Y producirte esta complicación. Entonces tienen alta tasa también de mortalidad, obviamente, cuando resangran. En realidad, la hemorragia intraparenquimal, este tipo de hemorragias tienen una alta tasa de mortalidad, ¿no? Y por eso es muy importante dentro de las 24 horas hasta 48 horas, dicen algunos libros, hacer un buen monitoreo, ¿no? De todo, la presión intracerebral, las presiones y hacer todo el manejo que se hace, ¿no? Entonces, el resangrado es una de las complicaciones que se presentan dentro de las primeras 24 y 48 horas, ¿ya? La hidrocefalia sí es más de forma aguda y se presenta más dentro de las primeras 24 horas, ¿ya? Y bueno, ya saben que la hidrocefalia va a ser, esto va a ser el agrandamiento, ¿no? La ventriculomegalia en el sistema ventricular, ¿no es cierto? Y a veces estos pacientes iban a requerir que se le ponga un drenaje, ¿no? Una válvula. Otro es el vasoespasmo, ¿ya? Y el vasoespasmo está asociado, como les estaba mencionando, a la escala de Fisher, a la escala, la puntuación 3, y estas se van a presentar generalmente entre el cuarto y el 10º día, ¿no? Del sangrado, ¿ya? Pero, sin embargo, su pico máximo está más o menos en el 7º día, ¿ya? Eso también para que lo recuerden. Eso es importante también. Ahora, cuando existe el riesgo de vasoespasmo, nosotros nos ayudamos con el uso del nimodipino, ¿no?
que se da a 60 miligramos cada 4 horas por vía oral, ¿no? Entonces, eso también es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de utilizar el nimodipino en un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea? Es el de evitar justamente el vasoespasmo. Las convulsiones, ya dijimos, ¿no? Si el paciente convulsiona, al inicio de tratamiento. Si no convulsiona, no está indicado el tratamiento profiláctico. Trastorno hidroelectrolítico y hiponatremia, que es otra de las complicaciones. Hago la corrección de la hiponatremia también, ¿no? Con las fórmulas, esto llevan en medicina interna general, ¿no? O sea, como curso, o trastorno hidroelectrolítico les enseñan en endocrinología, ¿no? Ahí les van a enseñar cómo corregir la hiponatremia. Entonces, ¿en qué? En nefro les han enseñado, ya. Entonces, estas complicaciones, por favor, ténganlo bien presente, los días a los que se presenta, porque en la historia clínica que yo les voy a poner, si les pongo una historia, ¿no? Es paciente que viene con una cefalea intensa, centinela, 10/10 de intensidad, y que al quinto, sexto, yo pondré, presenta una complicación, entonces ustedes tienen que saber a cuál de estas complicaciones podría ser, ¿no? Un resangrado, una hidrocefalia, o a un vasoespasmo, ¿ya? Entonces ahí tienen el resangrado, el paciente ahí está, ¿no? Ha sangrado, recuerden, ¿no? Cómo está el espacio subaracnoidea y cómo se ve las hemorragias. La hidrocefalia, ¿no es cierto? Y indicar también qué tiempo, el vasoespasmo. El vasoespasmo lo podemos controlar también mediante una ecografía transcraniana, ¿no? Ahí es donde vemos, medimos y todo hacemos para ver también el riesgo del vasoespasmo, ¿no? Y ya vuelvo a repetir una vez más, el nimodipino nos ayuda a evitar esta complicación. Bueno, esto era parte de lo que era el cuadro clínico, que ya se los he mencionado. Esta clasificación de Hanmi-Hetz no es solamente la escala de Fisher la que podemos manejar para hemorragia subaracnoidea no traumática, también tenemos esta otra clasificación para que tomen en cuenta. El tratamiento, nimodipino, siempre que tenga un paciente con hemorragia subaracnoidea, por favor, el nimodipino es uno de los medicamentos que no debe de faltar en el tratamiento de estos, ¿ya? Bueno, en conclusión, el SB puede ser isquémico, hemorrágico. Dijimos que el isquémico con mayor frecuencia versus el hemorrágico. Los SBs isquémicos cardioembólico tienen una clínica tórpida y mayor tendencia a transformación hemorrágica. Son también de son grandes en la mayoría de veces. La ACV de la arteria cerebral anterior está asociada a reflejos arcaicos, predominio crural y desinhibición de la conducta. La primera prueba de tomografía se realiza para descartar sangrado versus isquemia dentro de las 24 a 72 horas, ¿ya? Más es 24 a 48 horas. Anticoagulación hay que iniciar tan pronto fuera posible, al menos si hay fibrilación auricular o una disección carotidia, ¿ya? Hasta ahí en relación a stroke, ¿tienen alguna pregunta? Para iniciar con los movimientos anormales. Doctora, una preguntita. Dentro de los factores de riesgo, dentro de lo que acabamos de hablar de hemorragia subaracnoidea, ¿se podría considerar también el uso de anticoagulantes, como es el caso de la warfarina? También, sí, warfarina, anticoagulantes. Anticonceptivos es más para trombosis venosa, ¿ya? Cerebral, para trombosis venosa. Si les daban por ahí una historia de pronto con un paciente mujer que de forma brusca presenta alteración de la conciencia con focalidad y que usa anticonceptivos, lo primero que deben de sospechar es el trombosis venosa cerebral, ¿ya? Ahora nadie va a querer tomar anticonceptivos, tampoco es la idea, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado. Pero sí se ha visto ya, en embarazadas, en puérperas, hemos visto bastante trombosis venosa cerebral. Y en pacientes que no es frecuente, pero sí hemos visto también pacientes que utilizan anticonceptivos, sobre todo los que toman vía oral, ¿ya?
Bueno, entonces la parte de stroke ya lo dejamos y nos vamos a